En nuestro programa de hoy seguimos los pasos de Esther Palma, misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios en Corea y también youtuber. Esther vive como misionera en este país asiático desde que aterrizó allí el 24 de abril de 2006 a las 5:25, tal y como lo cuenta en uno de los vídeos de su canal de YouTube. En el ciberespacio también es misionera y de paso acerca la cultura coreana a jóvenes de España y Latinoamérica. Pues contamos ya en nuestro programa con Esther Palma. Nos da mucha alegría tenerla aquí entre nosotros y bueno, vamos a darle la bienvenida. Hola Esther, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Aquí Pues la ando. verdad muy bien, muy contento de que estés con nosotros y de que nos aproxime tu pasión por el Evangelio y tu pasión también por Corea. Ya hemos dicho en la introducción algo sobre ti, pero nos gustaría, si puedes, Esther, que te presentes tú también brevemente. Bueno, pues yo soy la pequeña de 4 hermanos, soy misionera. Ya como habrás dicho, pues llevo un montón de tiempo en Corea, 15 años exactamente. Antes de eso estuve uno en Japón y antes de eso en Argentina otros 3 y luego antes sería la etapa de la formación. Y bueno, de formación soy intérprete y bueno, podría decir pues que soy muy amante de la música también, tengo muchos hobbies y bueno, eso más o menos me podría describir. Bueno, ¿nos puedes decir también alguna palabrita sobre tu familia y también sobre Granada? Aunque el acento granadino no lo tienes muy pronunciado. No, 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 no tengo nada de acento, la verdad. O sea, yo de nacimiento soy madrileña. Luego vinimos aquí, porque mi padre es el que es granadino de mi familia, mi madre es de Ávila, y vinimos aquí cuando yo tenía 8 años, nos mudamos toda la familia para acá. Entonces he vivido aquí toda mi adolescencia y hasta la carrera, pero luego salí ya muy temprano y el hecho de estar en una comunidad internacional que hablamos español, pero que todo el conjunto de la comunidad, pues personas de muchos países y todo eso ha hecho que el acento se me vaya como cayendo un poco por el camino. Y bueno, ahora mismo estoy en Granada porque estoy de paso entre Filipinas y Corea, entonces he aprovechado para venir a ver a mis padres. No sé si pegaría un filtro más así tipo como este. Bueno, como han Estamos, visto además, también. estamos ahí con la Alhambra y con la Sierra Nevada, pero bueno, vamos a dejar este como para que se hagan la idea de que estamos en Corea, pero ya saben que estamos en Granada. Y bueno, pues Granada es que es una ciudad, ¿qué podemos decir? Es que es la ciudad más bonita del mundo, yo creo. Madre mía, es que pasear por Granada, ahora está la sierra toda nevada, luego tienes la playa aquí a media hora, los piononos, ayer nos comimos unos piononos con mis padres, bueno, hay muchas cosas. Tú que también eres andaluz, ya podrás decir también. Claro, claro, claro que podré decir, pero sin duda Granada es una maravilla. Esther, bueno, ya han visto el manejo que tiene Esther de los fondos y de todas estas cuestiones. Siguiendo un poquito viendo tus raíces, ¿cómo surge en ti la vocación de misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios? Bueno, un título un poco largo, ¿no? Un poco largo, nuestra comunidad es un poco largo, aunque la comunidad es pequeña y es joven, está en construcción, el nombre es un poquito largo, ¿no? Pues yo la verdad que si bien mi familia tiene muchas raíces de fe, sobre todo la parte de mi madre, que es de Ávila, tengo un tío sacerdote, una tía religiosa, mi hermana, mi segunda hermana, que nosotros somos 4, pues la segunda, ella empezó a tener bastante contacto con comunidades religiosas, a hacer discernimiento y bueno, ella decidió entrar en una comunidad misionera que se llama el Verbum Dei. Entonces ella me dio a conocer también esa comunidad, se llama Verbum Dei. Y de hecho, yo cuando descubrí mi vocación la descubrí con el Verbum Dei, ¿no? No sé si tú conoces esta comunidad, están en Madrid, y yo entré, como entró mi hermana, en Verbum Dei. Entonces, después de un tiempo de vida misionera en Verbum Dei, dentro de Verbum Dei surge Servidores del Evangelio. Entonces, Servidores del Evangelio es una pequeñita comunidad misionera que digamos, se ha extendido del Verbum Dei, ¿no? Tenemos ese carisma de la oración y misionero porque hemos brotado de esa misma raíz, pero tenemos a lo mejor el matiz más de la misericordia y una
como un deseo también de afirmarnos más en la fraternidad, ¿no? El Verbum Dei tiene una afirmación más de predicación de la palabra, ¿no? Como esos matices que tiene cada carisma, y el nuestro es un matiz más quizá de fraternidad y de misericordia, pero vamos, venimos de una raíz común. Entonces, por eso Servidores del Evangelio es una comunidad muy joven, porque empezamos en el 2002, de hecho. Ahí se dio nuestra aprobación y hemos tenido todo un proceso también con Roma de discernimiento, y ahora estamos un poco caminando hacia la aprobación pontificia, porque tenemos una aprobación solamente diocesana. Entonces, bueno, así surge mi vocación, un poco siguiendo las huellas de mi hermana, y en cierto modo mi vocación viene de Inglaterra, porque yo estudiaba en Londres en ese año, el segundo año de carrera, y fue ahí que tuve la experiencia más fuerte de Dios, ¿no? Y está unida mi experiencia de Dios personal con mi vocación. Fue como decir, bueno, si Dios me ama así y es capaz de transformar mi vida, quiero que todas las personas puedan tener este encuentro con Él, porque esto va a ser lo que va a transformar su vida y lo que va a transformar el mundo, ¿no? Yo quería cambiar el mundo, quería hacer algo que pudiera ayudar a hacer un mundo mejor, ¿no? Y el hecho de que estudiara traducción es porque pensaba que no sé, pues en las Naciones Unidas o en la OTAN o en estos sitios se iba a cambiar el mundo, ¿no? Y sin embargo, poco a poco, ese año en Inglaterra, haciendo experiencia de Dios y conociendo pues, la oración, el Evangelio, veía que los misioneros, que son esos que te acercan al encuentro con Dios, son los que cambian el mundo como de uno en uno, ¿no? Como si fuera desde abajo para arriba, de una manera muy suave, y sobre todo viendo el cambio que hubo en mí y la presencia fuerte de Dios desde dentro que renueva, fue ahí que brotó el querer decir, pues yo quiero que muchos jóvenes en el mundo tengan esta experiencia. Entonces, el encuentro con Dios y la vocación para mí fue junto, ¿no? Y fue unido también con esa comunidad de Verbum Dei, que fue la que me facilitó el encuentro con Dios, ¿no? Yo dije, bueno, pues es aquí, o sea, si esta gente me ha dado este regalo, pues mi vida es con ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Qué interesante, qué internacional y también qué profundidad de encuentro con el Señor, que es el que realmente transforma el mundo y también transforma nuestras historias. Por cierto, me han dicho, Esther, que tu hermana se parece mucho a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Físicamente. Físicamente somos muy iguales. Ella tiene 6 años más que yo, entonces quizá su rostro o su composición es más, pues como más, ¿cómo se podría decir, no? Una persona más madura o más así. También su carácter es mucho más calmado, ¿no? Entonces es como una versión de mí como más, un poco más apaciguada, ¿no? Pero sí, sí, a veces nos confunden. De hecho, mi padre, que ya pues, está mayor, el hombre, como nos ve de muy tanto en tanto, a veces cuando venimos a casa, los primeros segundos tarda como en decir, a ver, es Ana, es Esther, se desubica un poco, y le pasa a más gente también. Sí, me lo han comentado, sí. Y bueno, Esther, ¿cómo fue que llegaste a Corea? Pues mira, te comentaba que mi vocación tenía un poco ese deseo de cambiar el mundo, ¿no? Eso es lo que estaba quizá en el fondo, ¿no? Y yo siempre digo que mi vocación a Corea es antes de mi vocación misionera y de mi vocación religiosa, porque cuando yo estaba estudiando traducción, yo siempre tenía ese deseo, antes de ya pues, encontrarme con Dios, que Dios me llamara para la misión o de decidir pues, entregar mi vida ahí en esta comunidad, siempre tenía como ese deseo de, si algún día era intérprete o era traductora, pues, digamos, orientarme más hacia la parte política y trabajar en conferencias o en organismos internacionales que tuvieran que ver con derechos humanos, y entonces, pues, siempre cuando estás estudiando, pues haces algún trabajo de clase o te ves algunas conferencias. Y a mí, por ejemplo, pues el Oriente Medio, Israel o África, todos estos conflictos como que no me llamaban la atención, ¿no? El conflicto que me llamaba la atención era Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, porque además había estado allí un verano, tenía amigos y todo Belfast, todo la desmilitarización ¿no? Del IRA, todo este mundo, ¿no? Que en los años 90, que era cuando yo estudiaba, pues estaba muy vivo, ¿no? Ese conflicto, y luego el conflicto de Corea del Norte, Corea del Sur, que me parecía, en aquel momento se me hacía parecido, aunque luego son muy diferentes cada uno. Luego es verdad que yo he tenido el regalo, ¿no? Cuando tenía pues, por ahí 14, 15 años, de haber sido testigo, ¿no? Bueno, todos hemos sido testigos de la caída del muro de Berlín, pero lo hemos vivido como muy en carne propia, ¿no? Yo tengo un recuerdo como muy impactante, ¿no? Quizá porque con 14, 15 años tú te estás configurando como persona, tus sueños, entonces ver esa escena, yo creo que es una de las escenas que a mí me ha marcado, como decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Esto es una cosa muy grande, ¿no? Y recuerdo leer en aquel momento
que a lo mejor mis compañeras de clase leían, pues yo qué sé, novelas del corazón o algo así, y yo me compré la biografía de Gorbachev. Dije, o sea, yo tengo que aprender aquí un poco de política y de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la vocación a Corea del Norte o a trabajar en la reconciliación entre el norte y el sur estaba como latente, ¿no?, dentro de mí, y cuando estudiaba la carrera pues siempre pensaba, bueno, pues si soy intérprete algún día, pues orientarme hacia ese lado, ¿no? Y luego cuando en medio de eso, que era segundo o tercero de carrera, Dios me llamó y ya decidí entregar mi vida a la misión, pues hay un proceso de formación, de discernimiento, nosotros estudiamos teología, y cuando llega el momento del destino final, que pues se dialoga con los superiores, ¿no? Pues si tú te orientas hacia África o hacia pues, una misión, pues siempre es adyentes. Y ahí fue cuando yo dije, pues yo la verdad que hacia donde me oriento es hacia Corea del Norte. Entonces, claro, los superiores decían, bueno, esto es un poco raro, ¿no? A ver cómo lo resolvemos esto. Y en aquel momento, que se había dado la escisión de servidores y que estábamos empezando como comunidad, teníamos una comunidad en Japón. Entonces, pues me dijeron, bueno, pues si quieres, pues para ir estando en Asia y para ir conociendo esas realidades, pues puedes ir a Japón y ir pensando si hacemos una fundación en Corea, porque queríamos abrir más campo dentro de Asia, y Corea del Sur pues, está cerca de Japón, y Corea del Sur es una iglesia muy fresca, muy naciente. Entonces, pues fui a Japón primero, me fui acercando, después decidimos abrir en Corea del Sur, y pues me voy como acercando, y yo digo siempre que estoy como esperando, estoy a ver si se puede dar un poco el salto en algún momento. Pues ojalá, ojalá que puedas dar el salto. O sea que hablas japonés también. Bueno, hablo lo que se puede aprender en un año, digamos, muy de supervivencia. O sea, para poder ir al baño y para poder comprarte un café y ir al metro. Y, o sea, un año lo que da es muy poquito en estas lenguas, ¿no? Pero bueno, he vivido allí, entonces pues algo, una pequeña iniciación al japonés sí que tengo. Nos has ido contando también que eres traductora e intérprete, y yo creo que uno de los servicios que probablemente se te ha quedado más marcado ha sido el de ser traductora e intérprete del Papa Francisco cuando estuvo en 2014 allí en Corea. ¿Cómo te sentiste tú de verte traductora del Papa? Sí, la verdad es que eso ha sido uno de los guiños así de la providencia, ¿no? Que yo siempre le cuento a los jóvenes cuando doy mi testimonio, que tú cuando le entregas tu vida a Dios, pues tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Y dejas tus sueños, en concreto cuando eres misionero o religioso, pues en concreto en mi congregación, pues dejamos nuestra profesión también para dedicarnos a la pastoral. Pero por un lado es verdad que dejas cosas, pero digamos Dios nunca tira nada a la basura, ¿no? Sino que Dios lo guarda ahí para el momento en el que le puede servir, ¿no? Entonces, como decías, en el 2014 pues hubo en Corea este encuentro asiático de la juventud, y entonces al obispo de nuestra diócesis, que es Monseñor Lázaro, que ahora está en Roma, se le ocurre la magnífica idea de invitar al Papa a ese encuentro, que no es un encuentro que el Papa normalmente debería ir, porque el Papa va a la JMJ, que es la Jornada Mundial, pero esta es la Jornada Continental, que es de 2000 personas, es una actividad muy pequeñita, ¿no? Lázaro siempre decía, el Monseñor Lázaro siempre decía, el Papa cuando se asoma a su ventana en Roma tiene a lo mejor 50.000, 60.000 personas, y le estamos invitando a que venga a Corea, a la otra parte del mundo, a una actividad de 2.000 personas. O sea, nos va a decir que no seguro, pero bueno, no perdemos nada por invitarle, ¿no? Entonces, bueno, él le invitó con la sorpresa de que Francisco dijo que sí, que venía, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, se armó todo un jaleo, y pues buscando personas que nos pudieran... Claro, yo trabajaba con los jóvenes ahí en la diócesis, entonces estaba dentro de la organización, ¿no? Entonces buscábamos también personas que nos ayudaran, entonces en realidad no tienes tantas personas que hablen coreano, que hablen español y que además sean traductores e intérpretes, o sea, y claro, yo estaba ahí, entonces era un poco como, bueno, me va a tocar a mí, y entonces fue muy bonito porque lo preparamos, era el encuentro entre los jóvenes y el Papa, un momento de diálogo con ellos, y entonces mi labor era, cuando los jóvenes hablaban, pues traducirle directamente al Papa, y yo no hacía el otro canal. Cuando el Papa hablaba, lo que se traducía hacia el coreano o hacia el inglés, eso lo hacía otras personas. Yo solo hacía, mi traducción fue solamente escuchar a los jóvenes y pasárselo al Papa, ¿no? Entonces sí que fue un momento como muy, para mí muy bonito, muy entrañable, como de sentir que Dios pues
a prueba todo lo que eres, todo lo que has aprendido, todo lo que tú te has dedicado y que a lo mejor pues, lo has entregado a él y él te lo devuelve como diciendo, no, mira, esto me sirve todo y yo quiero que tú también esta parte humana pues también la puedas integrar, ¿no? Entonces fue muy bonito, lo sentí como un regalo realmente, ¿no? Sí, de esos regalos que recibimos inesperadamente. Por cierto, hablaba de Monseñor Lázaro. Lázaro y él en la inauguración aquí del Sino de la Sinodalidad tuvo también una intervención preciosa en el aula sinodal sobre su familia, su historia, realmente una persona también que invita al seguimiento de Jesús. Bueno, Esther, vives en una comunidad de hermanas. ¿Cómo es la vida en una comunidad internacional de diferentes nacionalidades? Sí, nosotros somos, hay una coreana, que es Cristina, después una misionera belga, que es Logans, una polaca, que es Mónica, otra española y yo. O sea, cinco nacionalidades, ¿no? Entonces, pues claro, aparte que tenemos caracteres muy diferentes, ¿no? Y entonces te une la misión, te une el carisma, te une el mismo deseo, pero claro, las costumbres son totalmente diferentes, la visión también de la iglesia es muy diferente, ¿no? Entonces, eso te exige pues, tener un corazón muy ancho, ¿no? Y te das cuenta, en una comunidad internacional, te das cuenta o yo me he ido dando cuenta que tenemos asumidas muchas cosas a nivel cultural o a nivel de país o a nivel, sí, como que venimos con una visión muy estrecha de muchas cosas. Y entonces, cosas que tú has dicho son así, o sea, el huevo frito pues se hace así, pero pues no se hace así ni en Bélgica, ni en Polonia, ni en Corea. Entonces tienes que decir, no se hace así en mi casa. O sea, en mi casa se hacía así, pero hay otras maneras de cocinar, hay otras maneras de pensar, hay otras maneras de comer. Y eso desde lo más sencillo que te digo, de cómo se fríe el huevo, ¿no? La lavadora se pone así. Pues eso es lo que tú has pensado, que se pone así y no hay otra manera. Y entonces la internacionalidad te abre a que hay muchas maneras de ser, de pensar y también de ser iglesia, ¿no? Entonces, es una conversión continua, porque yo veo que el ser humano, por lo menos yo, intentas como cerrarte y quedarte con unas poquitas normas y unas poquitas estructuras que te den seguridad, pero en las relaciones con los otros tienes que estar como continuamente rompiendo. Entonces, es muy bonito porque es enriquecedor, pero también tienes que estar como dispuesto a abrir todo el tiempo, ¿no? Sí, Una conversión continua, vamos. continuo, sí, sí. Esther, ¿alguna anécdota que te haya marcado de tu vida en Corea? Uf, pues es que como ya llevo allí ya 15 años, es que cuando antes he visto esta pregunta he pensado, ¿qué anécdota, qué tipo de anécdota te puedo contar? Porque tengo desde la última anécdota del verano pasado que me picó una serpiente venenosa, súper venenosa, y que cuando llegué al hospital me dijeron que me quedaban 3 horas de vida y que me despidiera de este mundo. Y luego, pues como ves, han pasado más de 3 horas y sigo aquí. Tengo anécdotas tipo de esa, a anécdotas de que una vez nosotros, para mantenernos también económicamente, pues damos clases de español o hacemos algún trabajo a tiempo parcial, ¿no? Para pues, tener medios también para subsistir nuestra misión. Y entonces daba clases de español cuando estábamos en Seúl a una persona que yo no sabía quién era, pues era un trabajador, un businessman, ¿no? Le daba clase de español para su negocio, necesitaba español, y un día me dice, te voy a hacer un regalo. Entonces me da no sabía si era un libro, era una cinta de vídeo, era una película, me la firma, y cuando lo veo es que la firma que él estaba poniendo y la del director de esa película era la misma. Digo, no, pero sí es el director de esta película. Entonces era un director de cine coreano súper famoso. Claro, yo no lo sabía, ni sabía quién era él. Y digo, yo le estoy dando clase de español aquí a este, y luego salí con la película y a todos los coreanos que se lo enseñaba, todos decían, madre mía, ¿pero dónde te has metido tú ahí? Y cosas así como graciosas tenemos un montón, ¿no? Y luego quizá la anécdota o de las cosas más bonitas, ¿no? Fue la propuesta que nos hizo Cáritas de viajar a Corea del Norte en un viaje humanitario, ¿no? Fueron 5 días en 2013, en junio del 2013. Íbamos, esta misionera polaca de mi comunidad y yo, y un sacerdote de otra comunidad que es de los columbanos, no me equivoco, de los guadalupanos de México.
que él llevaba bastante más tiempo que nosotros en Corea, hablaba muy bien coreano y decían que era bueno que fuera también un hombre, entonces él vino con nosotras dos y estuvimos allí en Pyongyang 5 días más o menos, y nuestra labor era, había habido un envío de Cáritas Internacional de ayuda humanitaria de maíz, de harina, había habido todo un envío muy grande de productos de materias primas, y nuestra labor era pues verificar que todo había llegado bien, hacer como un report y visitar a las personas, eran fábricas de pan, fábricas de comida, visitar allí a los jefes y que nos dijeran pues si les venía bien y qué necesitaban y preparar el siguiente envío. Entonces fue realmente o sea, para mí era un sueño, porque siempre había soñado de ir a Corea del Norte y ir así en una misión de Cáritas pues era muy bonito, ¿no? También sentirte respaldado por esa organización tan buena y tan grande. Y por otro lado también fue un choque, porque siempre lo que conoces de Corea del Norte pues es de segunda mano y de lo que dicen, y otra cosa pues es estar allí dentro, ¿no? Con coreanos del norte y hablar con ellos y ver las calles, ver la gente, aunque fueron solo 5 días, pero yo creo que son de los momentos más emocionantes, ¿no? de mi misión en Corea del Sur. Bueno, ojalá sea la antesala a esa misión que te gustaría desarrollar allí en Corea del Norte. Sí, sí. Bueno, Esther, tu canal de YouTube, bueno, tiene una variedad impresionante de lo que es una aproximación a varios países de Asia y fundamentalmente a Corea. Y hay un vídeo que a mí me llama mucho la atención, que es tu visita a un centro de los franciscanos donde quedan todavía algunos enfermos de lepra y enfermos de otro tipo de enfermedades. Claro, yo siendo de la congregación de San Damián de Molokai, apóstol de los enfermos de lepra, me ha llamado especialmente la atención. ¿Cómo ves tú toda esta realidad de las personas que están un poco al margen de la historia, los que menos cuentan? Pues fíjate que en Corea es un país muy curioso, porque la Iglesia Católica está subiendo, ¿no? Y los bautismos siguen aumentando, creciendo. Y siempre cuentan, ¿no? Que si tú por la calle, caminando a un coreano cualquiera, a un no creyente, solo hay 9% de católicos, entonces cualquier coreano que pares por la calle pues seguramente será budista o no tendrá ninguna religión. Y siempre dicen que si tú le paras por la calle y le preguntas ¿cuál es la religión que más te gusta? Así, a bocajarro, te va a decir seguramente que la Iglesia Católica. El coreano así normal tiene una imagen muy positiva de la Iglesia Católica, y si antes de morir a cualquier coreano ahí moribundo le dices, a ver, tienes que entrar en el cielo, ¿en qué cielo te quieres meter? Te va a decir, pues yo en el cielo de los católicos. Porque precisamente por esto que decías, ¿no? Cuando la Iglesia Católica empezó, y sobre todo después de la guerra de Corea, ya en los años 50-60, la Iglesia Católica ha tenido un compromiso muy fuerte con los pobres, con todas estas realidades marginales de la lepra, con los derechos humanos también en los años 80, cuando hubo las dictaduras militares y pues salían los tanques a dispararle a los estudiantes que estaban manifestándose por la democracia, pues estaban los sacerdotes ahí delante con ellos. Muchas religiosas han sido torturadas por la democracia. Entonces, en el imaginario de la sociedad coreana, la Iglesia Católica es la Iglesia que defiende a los pobres, la Iglesia que se compromete con los últimos y la Iglesia que lucha por los derechos humanos y sobre todo por la democracia. Cuando hay algún problema, por ejemplo, en el 2014 también, antes de que viniera el Papa, hubo el hundimiento de este barco, que murieron muchísimos estudiantes jóvenes, pues las manifestaciones en favor pues de buscar la causa que había pasado, por qué se había hundido este barco, de luchar un poco, de hacer un juicio a los que habían sido los negligentes o todo eso. Ahí siempre en primera fila está la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, algunos sacerdotes con su sotana o algunas religiosas, y luego si hay monjes budistas, pues siempre van también de la mano. Entonces la Iglesia Católica también con la Iglesia budista trabaja como en mucha unidad, transmitiendo que la religión es algo que tiene que ser para el bien de la sociedad. Y eso está muy impregnado en el imaginario, ¿no? Y este lugar que comentabas de los leprosos, en Corea hay 2 lugares que son así, que son conocidos por cualquier coreano, aunque no sea para nada católico. Es este lugar del Sagrado Corazón de Jesús, y luego en el sur hay una isla que ahí estuvieron 3 religiosas, creo que eran austríacas. De hecho, hace poco, creo que hace un año,
un cineasta coreano, que no era para nada católico, hizo una película sobre la vida de estas 3 monjas. Imagínate, o sea, vas al cine en Corea, te encuentras una película sobre tres monjas austriacas, cómo abrieron todo este lugar de los leprosos, porque allí, más allá de la religión, es muy importante el tema coreano en sí, o sea, el tema de cómo ellos han salido de la guerra, todo el tema de la independencia, todo el tema de cómo se han construido como nación, y en ese proceso, desde el año 50 hasta ahora, la Iglesia Católica siempre ha estado al frente. Entonces en muchos esos documentales, películas, siempre la Iglesia Católica sale como los que han ayudado a su formación como país, ¿no? O sea, como ves, si lo comparáramos con España, no tiene nada que ver. Y entonces no se han generado heridas, no se han generado como una visión pues, negativa. Y por eso cuando ahora si alguna persona, un joven, se quiere bautizar o quiere entrar en la Iglesia, pues también hay que continuarlo, porque tampoco podemos vivir de las rentas. Ahora puede caer la Iglesia coreana católica en un decir, bueno, pues ya en los 60, los 70 hicimos mucho el bien, pues ahora vamos a estancarnos, ¿no? También eso es una tentación, acomodarte. Y sin embargo, pues ahora es verdad, ya no hay lepra, o los enfermos que quedan pues son gente muy mayor, ya son gente de 90 años, pero la enfermedad ya está controlada. Ahora, por ejemplo, este sitio del Corazón de Jesús lo han reconvertido con muchas ayudas estatales en un hospital grandísimo, muy, muy moderno, ya todo muy, muy bien colocado. Más el mundo de la discapacidad o el mundo de los enfermos mentales, que son como nuevas lepras, ¿no? De este siglo, que a veces en las casas pues, no se sabe cómo tratar o no se sabe cómo llevar todavía. Y han hecho una reconversión muy grande. Y también, si bien al principio era llevado prácticamente todo por los franciscanos, pues ahora tienen muchísimos trabajadores, no sé cuántos trabajadores habrá, pero más de 100, que son pues ya todos laicos, seguramente muchos no serán católicos. Y el que sigue allí como una figura que es histórica es Luis Uribe, este que yo enseñaba en el vídeo, que tiene unas barbas así largas, que parece como un santo hombre que va siempre sin calcetines, con sus sandalias por ahí caminando por las calles del hospital, con su hábito franciscano. Y es esa presencia, pues realmente sí, no sé, de la Iglesia Católica, de la fe, dando la vida por los pobres, ¿no? Qué interesante también. Esther, en este momento del programa te hemos preparado una sorpresa de una persona que tiene una cierta relación con Corea y que te va a hacer 2 preguntas. A ver quién es. A ver. Hola Esther, hola Fernando, ¿qué tal? Encantadísima de estar por aquí otra vez por el programa preguntándole a una grande como es Esther. Y es que yo a Esther la admiro muchísimo, no solamente por lo que hace como misionera, sino también por lo que hace como misionera digital en las redes sociales. Yo siempre digo que hay personas a las que se le nota muchísimo que han tenido el encuentro con el Señor porque irradian luz e irradian amor, y yo creo que Esther es una de esas personas, así que Esther, muchas gracias. Bueno, yo a Esther la conozco porque yo estuve estudiando también en Corea del Sur y conozco un poquito la realidad de allí. Entonces, Esther, te quería preguntar si nos puedes explicar un poquito qué diferencias ves tú que hay entre la forma de vivir la fe de los jóvenes de Corea del Sur y los jóvenes de España. ¿Cuáles son las diferencias y también cuáles son las similitudes? Y luego mi segunda pregunta es si nos puedes decir cuál es tu secreto para lidiar con los haters y no perder esa sonrisa. Un besito muy grande a los dos. Qué bueno, Paula, qué majeta. Bueno, pues las similitudes o diferencias de la vivencia de la fe entre jóvenes de Corea y de España. O sea, todo católico coreano hay que pensar que es un católico nuevo en el sentido de que no tiene nada de raíces, en el sentido puede ser como Monseñor Lázaro o como otros jóvenes que yo conozco, el primer católico de su familia y que no tenga nada conocido de la fe. Entonces, cuando un joven se bautiza o cuando un joven llega a la iglesia y a lo mejor es la primera generación o la segunda de su familia, tienes que empezar todo de cero, todo. Entonces, su vivencia de la fe en el sentido positivo es que es muy fresca y muy pasional. Entonces ellos dicen, vale, esto es ser todos hermanos. Pues muy bien, pues todos hermanos. Y entonces se lo toman muy en serio y a vivirlo como 100%, ¿no? O esto que se trata, un día aprenden, bueno, esto se trata de que hay que amar a los pobres y que los pobres tú ves a Cristo. Pues genial, pues venga, vamos a dar café a los pobres y en los pobres veo a Cristo. Entonces es muy bonito porque al no tener, digamos, nada detrás, digamos, todo lo que aprendes lo asimilas y lo vas viviendo, entonces la práctica es muy fresca, muy pasional y los jóvenes con los que nosotros trabajamos
de verdad son como esponjas. Entonces todo lo que les des de formación, de orientación, pues se construyen desde ahí, ¿no? Digamos, ¿cuál diría yo que es la sombra de España? Es muy bueno que tenemos una tradición que, aunque tú no hayas estudiado o no hayas hecho teología, pero todos los jóvenes en España, pues quien más que menos ha oído hablar de los santos, ha oído hablar algo de la Biblia, sabe del Papa, sabe de los obispos, o sea, tienes como, lo puedes tener más nublado, pero tienes una raíz que es muy profunda. Entonces, la parte positiva de eso es que eso te da mucha estabilidad en la fe y tienes un background muy asimilado, muy interiorizado, ¿no? Yo siempre digo que hasta un ateo cualquiera en España tiene un background de fe más fuerte que a lo mejor un sacerdote coreano, porque mi hermano, por ejemplo, que es católico pero no es muy practicante, tiene un background de fe muy profundo, ¿no? Pues lo que ha vivido aquí en mi familia, lo que ha mamado cuando hemos ido a Ávila, aunque él ahora pues no practique o no esté tan cerca de la fe, tiene una raíz muy profunda, ¿no? Él sabe lo que es el perdón, él sabe lo que es el valor de la paz, el valor de la vida, y eso está como en tu ADN, más allá de lo que tengas consciente, ¿no? Esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Que también con eso vienen las heridas, vienen los rebotes, viene, pues eso, en España, pues una historia que es más desagradable, entonces tienes que tirarla, como el rechazo, tienes todo eso también, ¿no? Y luego, en Corea, ¿cuál sería, digamos, la parte negativa? Que tienes que empezar desde el principio, porque no tienen una experiencia de Dios, no conocen la Biblia, no conocen prácticamente nada de los valores, entonces pues les va a dar lo mismo, no sé, el aborto que la pena de muerte, o sea, tienes que empezar a explicarlo y tienes que hacer experiencia de Dios de por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica se posiciona en contra de la pena de muerte, ¿no? Corea del Norte es un país que tiene todavía pena de muerte, y a un coreano que recién se bautiza, a lo mejor le parece como una cosa normal que haya pena de muerte, esa persona ha hecho un delito, entonces pues es de sentido común que también el Estado pueda darle esa pena y ejecutarle. Entonces, para que la persona desde dentro, no como una imposición de que eso no se hace y ya, desde dentro comprenda, pues eso, el respeto a la dignidad del otro, aunque el otro haya hecho algo malo, el darle una segunda oportunidad, bueno, todo lo que implicaría, por ejemplo, posicionarte frente a la pena de muerte, eso es una formación que tiene que ser muy profunda, porque si no puedes caer en que le pones el sombrero de católico, que lo bautizas, y le dices, estos son los 10 mandamientos, o el aborto lo mismo, pues no, está mal hecho, no hay que abortar. Pero para la persona, por ejemplo, el aborto, tanto en Corea como en Japón, tiene una tradición muy larga. Las madres, no las chicas de ahora, pero las madres, las abuelas, muchas han abortado, digamos, también incitadas por políticas estatales de reducir la población. Son valores culturales, por ejemplo, la bebida, lo hemos hablado muchas veces allí con los chicos y con los adultos. Allí se bebe muchísimo, te emborrachas prácticamente cada día los hombres y por cultura en las empresas se bebe hasta morir. Pues tú tampoco le puedes decir a un joven, bueno, pues no bebamos ahora, o el alcohol es malo. Bueno, pues todo eso hay que dialogarlo y hay que poder, no sé, hasta que la persona haga sus propias opciones como un cristiano católico, no es cuestión de imponer una moral, imponer unas normas, sino que tengan un encuentro con Jesús, que comprendan, que conozcan a Jesús en su vida, que conozcan la Biblia, y los valores poco a poco tienen que ir bajando. Entonces eso tampoco es de un día para otro, ¿no? Porque ellos también están insertos en una familia, insertos en una familia más grande que es su barrio, que es la sociedad, y tampoco pueden de un día para otro pues darse la vuelta y ya yo soy católico y ahora le doy la vuelta a mis padres, a mi barrio, a mi sociedad. Tienen que poder hacer un diálogo, ¿no? Eso es lo que se llama la inculturación, pero que no se trata de ponerte ahora un vestidito coreano. Es realmente dejar que el evangelio vaya calando, y yo veo que son ellos los que tienen que hacerlo, ¿no? La labor nuestra del misionero es más ayudar al encuentro con Dios y facilitar en la oración el encuentro con Dios, facilitar por la formación, pues una formación bíblica, una formación teológica seria, y facilitar que la persona en un diálogo, en una reflexión, pues vaya comprendiendo los valores y vaya tomando pasos. Entonces no hay que tampoco, no sé, escandalizarse porque un coreano católico te diga, no, pues yo veo bien el aborto, yo no tengo ningún problema con la pena de muerte, o bueno, pues es que esta persona no es solo el día que te bautizas, es que es un camino que tienes que ir haciendo a lo largo de toda tu vida, y nosotros tendremos otras cosas. No porque seamos católicos de toda la vida, a lo mejor tenemos normalizadas cosas que tampoco son evangélicas, entonces tienes que iluminar cada día desde el evangelio tu propia vida, ¿no? Entonces, bueno, eso por lo que Paula preguntaba de comparar la vivencia de los jóvenes allí o aquí, ¿no?
que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y luego la parte que decía de los haters, ¿no? Y yo fíjate que en el canal he tenido poco odio, he tenido pocas reacciones así negativas o pocos insultos, y siempre han llegado cuando he tocado temas muy fronterizos, cuando me he mantenido en el tema coreano, o con videoblogs, por ejemplo, con esto de los leprosos, o blogs así de Corea, o paseando, o mostrando la misión, nunca he tenido comentarios malos ni hate, pero cuando he tocado temas, o bien entrevistas, o bien temas así de formación, pues tanto de LGTBI como, no sé, ahora el feminismo, o la ecoteología el otro día, o temas que son fronterizos, siempre hay una reacción bastante fuerte de cristianos o de personas de iglesia de un corte muy conservador. No es tanto un odio como que me odien a mí, sino yo veo que es como una reacción de miedo. Decir, no, o sea, por ejemplo, me pongo a dialogar con una persona pues, de LGTBI, o por qué la homosexualidad, si eso Dios lo quiere, si eso Dios no lo quiere, que quizás sí, que quizá no. Y yo porque también estoy en búsqueda y porque veo que hablando, lo que te digo, hablando con los jóvenes de Corea, que pueden ser católicos o muchos no bautizados, también que me relaciono, veo que hay que poder hacer esos diálogos para que ellos lleguen a su propia conclusión. Y no les puedo decir, pues la iglesia lo ve bien o la iglesia lo ve mal. Tengo que poder con ellos, a ver, ¿qué diría Jesús? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dirías tú? Y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, cuando esto yo lo hago público en el canal, pues o bien sacerdotes o bien cristianos más conservadores dicen, no, pues la iglesia dice esto, pues este tema ya está cerrado, pues el catecismo dice esto, y ahí esos comentarios no están mal, simplemente es no estar de acuerdo, pero luego ya de ahí se pasa ya al insulto, o se pasa a decir, oh, tú eres una mala misionera porque no predicas el catecismo, tenías que ser como más... O sea, hay una idea de que el misionero tiene que ser como más contundente, dar el dogma, ser más contundente, evangelizar y cambiar a la persona, su manera de pensar, y la misión que la Iglesia nos está invitando a hacer es una misión más de diálogo, más de escucha, más de que el proceso sea interior, y no es porque yo no sepa el dogma o yo no me haya estudiado el catecismo, es porque en el método vamos más despacio y que quiero que los jóvenes hagan el proceso por ellos mismos, para que sea algo más suyo, ¿no? Entonces veo que ahí es un choque frontal de método. Esas personas dirían, no, pues tú dalo ya así cerrado, y entonces ya cuando se pasa al insulto personal, pues ya a mí me da pena porque digo, bueno, ¿qué ganas con decir que yo soy una buena misionera o una mala misionera, o con decir, o ya con palabras mayores? Pues, ellos no ganan nada. Y luego a mí, pues bueno, hombre, me da pena, pero tampoco personalmente, pues yo no me dejo afectar porque o sea, nosotros vivimos en comunidad, ¿no? Yo veo la diferencia, por ejemplo, entre Paula y yo. Yo vivo en comunidad, entonces nosotros estamos muy contenidos, también lo sabes, ¿no? Por la comunidad. Normalmente estas cosas, pues la orientación de mi canal o lo que yo hago públicamente, pues dentro de todo está en los márgenes de lo que yo he dialogado con la comunidad, los superiores, los responsables me apoyan. Entonces, también, por ejemplo, trabajo mucho con Inmisión, pues lo voy dialogando con Chisquea, con Daniel. Entonces tienes una comunidad también de misioneros digitales. Entonces, claro, cuando viene un ataque, quieras que no, pues el estar contenido por una comunidad y el vivirlo juntos te da la certeza de que bueno, pues esto va a pasar, que a Jesús también le ha pasado, pero no tanto como para tambalearte o decir, pues ya no lo voy a hacer, no. Yo justamente cuando han venido estos ataques me ha hecho reflexionar que estos temas fronterizos realmente son los temas que se tienen que tratar, porque es como que me ha confirmado no hacerlo a lo mejor apologéticamente, que tampoco es mi estilo, pero sí que veo que son temas que son importantes, porque para los jóvenes, por ejemplo, tanto el tema de la homosexualidad, hoy me escribía una chica por Instagram, una chica católica transexual, y me hacía preguntas, y yo veo que los jóvenes están ahí, están en estos temas, el tema de la ecología, los jóvenes están ahí, el tema de los inmigrantes del Mediterráneo, los jóvenes son súper sensibles, entonces, por un lado, los jóvenes se están yendo, pero por otro lado, los temas que son más atractivos para ellos y más que ellos están más sensibles, si la iglesia no los toca, pues tampoco no conectamos con ellos, ¿no? Entonces, cuando llega estos ataques así, yo digo, pues bueno, es que hay que seguir tocando estos temas porque son los que los jóvenes quieren y quizá, no sé, la comunidad que es más conservadora o que tiene como miedo a lo mejor a que perdamos nuestra identidad, ¿no? A que tienen miedo a que, no sé, que se desvirtúe el evangelio y todo eso, pues tienen que poder ver que con el paso del tiempo, pues nosotros no perdemos la identidad por dialogar, o yo no pierdo la identidad
por acercarme a estas realidades y ponerme a escuchar, pues eso, a una chica transexual, me pongo a escucharla y no es que yo mañana me voy a hacer homosexual, simplemente la estoy escuchando y estoy intentando como comprenderla y estoy intentando pues ver también sus heridas, ver sus sueños, aprender también de esa persona, ¿no? Hay como mucho miedo a la escucha. Tú que estás ahora en todo lo del sínodo, yo veo que la escucha se identifica con que tú te pierdes o que tú te disuelves, pero no, yo no lo vivo así, ¿no? Yo vivo la escucha, pero yo doy por supuesto que la raíz cristiana que yo tengo, los valores que yo tengo, el catecismo, todo lo que yo he, digamos, asimilado, personalizado, no se disuelve en aceptar la opinión del otro, incluso en cambiar un poco mi opinión, ¿no? Bueno, yo creo que Paula va a quedar muy satisfecha con esa súper respuesta. Le agradecemos mucho a Paula, que es también misionera digital, pues su presencia de nuevo en el programa y este guiño y ese cariño que ella también tiene por Corea. Esther, en tu vídeo vemos claramente cómo en YouTube hay una serie de posibilidades y también una serie de desafíos de los que hace un momento hablabas. Cuéntanos algo más sobre tu canal y esa puerta o esa gran ventana que YouTube abre también a la evangelización. Sí, YouTube y todas las redes, yo creo que para la iglesia son, sí, esa expresión es muy bonita, ¿no? Una ventana y un micrófono abierto que los jóvenes están dispuestos a escuchar, porque los jóvenes no te van a venir a misa el domingo, pero están dispuestos a escuchar un vídeo de 10 minutos, que es una homilía semanal prácticamente. Entonces yo un momento en que me di cuenta, digo, si tengo prácticamente 200 jóvenes fieles que van a escuchar en mis 10 minutos semanales, es como si tuviera una parroquia, realmente, es una parroquia, toda de jóvenes, de 200 jóvenes, y están dispuestos a 10 minutos cada semana a escucharme. Ya quisiera cualquier párroco de aquí de Granada tener 200 jóvenes todas las semanas en misa. Esa es la posibilidad que nos da YouTube, ¿no? Claro, otra persona escucharía eso y diría, bueno, pues entonces ponte ahí a predicar el evangelio, o ponte ahí a darles el catecismo, pero claro, mi comprensión de YouTube tampoco es decir, vale, pues me dejan el micrófono, pues voy a ir a por ti, a meterte ahí todas las verdades. Yo desde el principio me concebí muy, no sé si conoces a este youtuber que se llama Luisito Comunica, que va por ahí grabando sus viajes por el mundo, a mí me encanta, ¿no? Yo desde el principio me concebí un poco así. Yo digo, el misionero es un poco como Luisito Comunica. O sea, el misionero está hoy aquí, yo estaba ayer, ¿no? en Filipinas, hoy estoy en Granada, mañana estoy en Corea, y es una riqueza muy grande, ¿no? Conocer sitios distintos, personas distintas. Y es verdad que Dios está dentro de ti. Entonces, muestre yo lo que muestre y diga yo lo que diga, si Dios está conmigo, Dios está pasando a través de mí. Entonces, tampoco hace falta que esté yo predicándote los 10 mandamientos, ¿no? O sea, puedo estarte hablando de, no sé, de la comida coreana o de cualquier otra cosa que para mí ya tiene valor, ¿no? Porque además, si no toco directamente el tema de Dios, voy a tener mucho más acceso a jóvenes que no son creyentes, ¿no? Entonces yo aspiré también desde el principio a que el punto de enganche con los jóvenes fuera Corea, ¿no? Por ejemplo, por eso Paula me conoció. Paula me conoció no por ser misionera, sino porque ella se interesó en el tema coreano, buscó cosas de Corea y llegó a mi canal, ¿no? Luego hemos conectado porque somos creyentes, pero como Paula, muchas otras chicas de su edad, pues buscando Corea, se han encontrado pues un vídeo de la comida coreana o un vídeo de la música coreana, y si se quedan, si se suscriben o si vuelven a otro vídeo, que será pues de una casa de Corea o de una montaña, pero en un momento determinado dicen, bueno, pero esta ¿quién es? Que está allí, esta es una misionera, o sea, pero esto en el siglo XXI todavía existe este tipo de gente, o sea, que van ahí con la cruz, y esta gente ¿qué hace? ¿No? Entonces, lo que dice, creo que era Gaudí Espers, ¿no? Despertar preguntas existenciales es muy importante, y que la persona cuando está viendo mis vídeos le está, más que yo le entiendo así, ¿no? Más que tú le estás dando respuestas a preguntas que no te ha hecho y que no tiene, ojalá tu vida le esté suscitando preguntas que poco a poco en el contacto contigo, en la relación contigo y en los siguientes vídeos se van a ir contestando, ¿no? Entonces yo intento alternar pues 3 o 4 vídeos que son de tema coreano, pues eso que te digo, de la comida, de las calles, de la montaña, y algún vídeo pues que muestra más la misión, o que muestra más eso, un diálogo con una persona de la iglesia o un tema de actualidad en el que se va reflejando un poco más
todos mis valores, pero nunca desde el aspecto apologético, porque también me di cuenta que en YouTube la mayoría de las cosas que hay en la Iglesia Católica son apologéticas, son misas, son rosarios, son catequesis, y hay muy poca presencia de Iglesia en el estilo que a los jóvenes les gusta, que es pues de los youtubers, o sea, el youtuber que puede ser el gracioso como Auronplay, o puede ser Luisito Comunica con sus viajes. Esos son los youtubers que a los jóvenes les gusta. Entonces, ¿qué nos cuesta a la Iglesia hacer un poco lo que ellos quieren, o lo que, no sé, qué nos cuesta acercarnos a ellos donde están y darles lo que ellos quieren, ¿no? Es como si siempre quisiéramos llevarlo a lo nuestro, ¿no? Escucha mi homilía, escucha mi rosario, pero yo no voy a ir a tus juegos o no voy a ir a tus risas. Sin embargo, yo creo que tampoco es tan difícil, o no perdemos nada, ¿no? Entonces, bueno, lo sitúo el canal así, como un canal de corte pues alegre, desenfadado, porque también yo soy de ese carácter, soy así alegre, desenfadado, y luego aprovechando los viajes, aprovechando la cultura coreana. Y bueno, luego todo lo de las entrevistas o el tema más de la formación, pues bueno, para que los que van perseverando puedan encontrar algo de contenido más católico, pero no quisiera que se haga el centro, nunca quisiera que eso fuera el centro del canal, porque de la gente que en los comentarios, la gente que luego te escribe, tú ves el tipo de gente que te está siguiendo y tú más o menos ves también las estadísticas, ¿no? Tanto la edad de la gente como los países. Entonces, el sentir que yo he tenido de la gente que sigue es gente muy joven, entre 20 y 25 años, mucha gente no creyente y gente toda interesada en Corea. Entonces, con esa es la gente con la que yo quiero seguir dialogando, ¿no? Entonces tampoco me voy a poner ahora a hablar, no sé, de eso, de los 10 mandamientos o de algo que a ellos pues, no les interesa para nada, ¿no? Y otro aspecto que también vemos en tus vídeos es el del diálogo interreligioso. ¿Qué nos dirías de esto? Claro, al haber vivido en Japón, ¿no? Un año, y después en Corea, que es un país mayoritariamente budista, yo siempre he tenido la sensación, quizá intuición interior, de que si bien el cristianismo a mí me convence, y yo soy seguidora de Cristo, en todas las religiones no solo hay semillas de verdad. Yo ya me cansé un poco de esa expresión, ¿no? De las semillas del verbo, sino que hay árboles del verbo y hay bosques del verbo. Porque conviviendo con ellos, pues allí en Corea con budistas coreanos o en Japón con personas no creyentes, he visto que el cristianismo es mucho más que la adhesión a los sacramentos y mucho más que la adhesión al domingo a la misa. O sea, que el cristianismo realmente es la experiencia de Dios personal y la identificación con esa persona que es Cristo y con sus valores. Y el cristianismo es una práctica, sobre todo, de amor fraterno, de amor al enemigo y una creencia en la vida eterna, ¿no? Entonces, todo eso, muchas veces, yo lo he visto vivido en personas no creyentes y en personas de otras religiones. Entonces, a veces he tenido un testimonio cristiano muy fuerte, cristiano en ese sentido profundo de Cristo, en personas no creyentes y en personas budistas, y sin embargo, en personas católicas, muy creyentes, muy practicantes, muy de domingo, he tenido un antitestimonio. Entonces, la reflexión que yo me he hecho es, ¿qué hace que la persona sea cristiana? Que tenga todos los sacramentos en su certificado, este COVID, ¿no? Bautismo, Eucaristía, todos los clics, pero luego tú en su vida no sientas el buen olor, ¿no? El perfume de Cristo, o una persona que no tiene todos esos sacramentos por muchas razones, sin embargo, cuando te encuentras con la persona sí que tiene ese buen olor a Cristo, por el amor a los pobres, por el amor al enemigo, por su creencia en la vida eterna, por su amor por la Biblia. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. El papá de una misionera, de Momoko, es una misionera de mi comunidad que es japonesa, su padre no es católico, no está bautizado, no, digamos, es una persona que no voy a decir que no es creyente, porque él sí que es creyente. Yo diría que él es cristiano, pero cristiano. Él, por ejemplo, reza todos los días. Cuando se levanta, lo primero que hace es rezar. Lee la Biblia todos los días. Es una persona que en su vida tú ves los valores del cristianismo muy, muy bien plasmados. Y por la historia familiar, pues nunca ha llegado a desear el bautismo, el sacramento, ¿no? Porque en Japón es muy importante tanto la tradición familiar como el lugar donde se entierran los padres, el rito también funerario, si es católico o si es budista, y una vez que te entierras, el lugar donde vas, digamos, ¿no? Como el cielo en el que tú vas a estar, ¿no? Todo eso es muy importante. Entonces, si tus padres son budistas
van a morir budistas con un rito budista y van a ir, digamos, a un más allá budista, tu inconsciente te va a pedir que tú sigas ese camino para que tanto el rito con el que tú te entierres como el lugar donde vayas sea estando con ellos. Porque si te bautizas, si te haces católico, te entierran en un funeral católico, te mandan a un cementerio católico y tú vas a otro cielo, vas a estar eternamente separado de ellos, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, sería una razón cultural por la que en Japón muchas personas no se bautizan. El papá de esta misionera, creo que en parte, sobre todo mientras su madre estaba viva, tenía muchísimas reticencias a bautizarse. Pero en su vida él me ha dado un testimonio cristiano muy fuerte, ¿no? Que muchos católicos yo no los he visto. Leer la Biblia a diario, rezar a diario, tener valores de perdón y de sacrificio, ser solidario con tu tiempo, con tu dinero. Él, por ejemplo, apoya la vocación de su hija, que a lo mejor otros católicos, su hijo se va de seminarista o de religioso y le hacen la vida imposible. Le están persiguiendo. Entonces, todas esas experiencias, ¿no? Como que me han hecho como... No es que infravalore el bautismo y los sacramentos, sino que me han hecho un poco abrir a que quizá ser cristiano es mucho más que todo eso y que hay personas en otras religiones que, lo que digo, que no es que vea semillas del verbo, sino que veo bosques del verbo, ¿no? Que Cristo pues, es mucho más grande, que está mucho más allá de los límites de la Iglesia y no sé, ¿no? Entonces, por eso también cuando en el canal pues, que he visitado algún templo o así, pues siempre he querido, bueno, pues hacer una comparación entre el budismo y el catolicismo. Pero, por ejemplo, lo que yo conozco del budismo en Corea o en Japón, o el budismo comprometido de Vietnam, lo respeto muchísimo, ¿no? Yo he leído muchos autores budistas comprometidos, los que están más relacionados también con los pobres, y siento que es una fuente que a mí también me alimenta, ¿no? A lo mejor algún católico se escandaliza que yo lea libros budistas y que sienta que aprendo, pero no sé, creo que Cristo es más grande que todo eso, que Dios es enorme, ¿no? Entonces Dios puede estar también ahí, no tiene por qué estar limitado a lo nuestro. Esther, a mí hay algo que también que tú dices que me gusta mucho, que el corazón de Jesús es el que te mueve. Claro, yo también siendo de los Sagrados Corazones, me gustaría que destacaras algún rasgo de esa espiritualidad del corazón de Jesús. Bueno, pues el corazón de Jesús, quizá porque me siento muy lejos y muy diferente de él, ¿no? Pero veo un corazón manso, ¿no? Siempre diría que es esta frase del Evangelio de yo soy manso y humilde de corazón, y después dice, venid a mí todos los cansados y agobiados. Entonces siempre he orado que nuestros cansancios y nuestros agobios son, en mí por lo menos, porque no somos mansos, y que si fuera yo más mansa, más humilde, pues tendría menos agobios, ¿no? y menos cansancio. Entonces veo un corazón así manso y luego muy compasivo también. Las oportunidades que he tenido, pues o bien en Camboya o bien en Tailandia con situaciones de mucha pobreza, siento que si mi corazón refleja algo de compasión o late algo de compasión, es un reflejo de que Dios es muy compasivo, ¿no? Veo que por eso que el corazón de Jesús me mueve, porque digo, esto que late dentro de mí realmente es un latido que está impulsado por el corazón de Jesús que está dentro de nosotros. Y lo mismo pues con la realidad de las personas de la calle, que en Corea es muy sangrante, ¿no? O los refugiados de Corea del Norte. Las realidades que yo he podido tocar de pobreza, veo que el corazón de Jesús es muy compasivo. Y quizá lo último, pues un corazón muy ancho, quizá para todo esto de otras religiones o personas diferentes, ¿no? De eso, personas que yo a lo mejor nunca me habría podido imaginar, ¿no? Pues una persona transexual o una persona, no sé, es una realidad que quizá no está cerca de nosotros, pero dice, bueno, pues existen personas así y ¿qué siente Jesús por esa persona o qué vive esa persona? Pues tienes que ensanchar para poder escucharle, para poder comprender su contexto sin juzgarla y comprendiéndola y escuchándola, pues quizá te pones un poco en su piel y dices, bueno, pues a lo mejor a mí también me habría pasado, yo también habría llegado hasta ahí, ¿no? Como que es un corazón ancho, yo lo entiendo en el sentido de que no tiene juicio, el corazón de Jesús no tiene juicio y acoge a todas las personas y dentro de él pues caben te sientes bien, ¿no? En el corazón de Jesús te sientes bien, vengas como vengas. Yo también he tenido experiencias de pecado o experiencias de estar lejos y cuando te pones delante del corazón de Jesús no encuentras rechazo, no encuentras que te viene a echar la bronca o que te viene...
es un corazón que siempre te sientes a gusto, ¿eh? Justo por eso pues, puedes volver a empezar o puedes mejorar, puedes dar un paso a más, ¿no? Nos has estado contando también algunos aspectos de cómo es la vida de la Iglesia en Corea, pero ¿cómo estáis viviendo ahora, por ejemplo, este camino sinodal, este camino hacia el sínodo de la sinodalidad de 2023? Pues en mi diócesis, la diócesis de Tellón, antes de que Monseñor Lázaro se fuera para Roma en agosto, habíamos tenido un sínodo diocesano, que había sido un proceso de 2 años, muy intenso, bastante potente y que cambió bastantes cosas, porque la Iglesia de Corea es una iglesia muy clerical, muy jerárquica, muy en ese sentido, si bien es una iglesia nueva y joven, es una iglesia por otro lado muy tradicional, no porque tenga tradición, sino porque ha nacido con todas las formas muy formal, ¿no? También porque el confucianismo, la cultura coreana es muy de las formas y es muy de las estructuras y muy jerárquico, ya de por sí, ¿no? Y muy militar también. El hombre coreano va a la mili 2-3 años y después cuando entras en el seminario, pues el seminario plasma un poco la misma estructura militar, de orden y mando, de arriba para abajo, de mucha disciplina, de mucho, pues lo haces así y tal, y el de abajo sí. Pero la iglesia coreana pues tiene toda esa mezcla. Entonces el sínodo en nuestra diócesis fue bastante revolucionario, ¿no? De hecho, después del sínodo, esto todavía estando Monseñor Lázaro, él convocó un consejo, no consejo presbiterial, sino consejo, digamos, diocesano, su consejo pastoral, y por primera vez invitó y dio nombramiento a laicos, a mujeres, hay una misionera de mi comunidad, religiosas, madres de familia, y yo creo que era la primera vez en la historia de la diócesis que ese consejo, junto con el consejo presbiterial, se convertían en los 2 órganos de decisiones de la diócesis, y de ahí salían, por ejemplo, pues qué tema va a enfocar este año la diócesis, cómo se va a hacer, y se escuchaba a todos por igual. O sea, el fruto del sínodo diocesano fue buenísimo y lo estamos viviendo todavía. Luego, otra cosa es que cada delegación, ¿no? Pues la delegación de juventud o de familia o de medios de comunicación, trabajaba muy en su propia línea, ¿no? Sin tener ningún tipo de red ni de ayuda, y la familia va para allá, los jóvenes van para allá, pero nunca había colaboraciones, de decir, venga, vamos a hacer un retiro, que estén los padres, que estén los jóvenes, y el delegado de familia da una charla, el delegado de jóvenes otra, hacemos algo conjunto, nunca había habido nada de eso. Y después del sínodo se dijo, no, justamente si nos ayudamos, si colaboramos, aunque sea puntualmente, aunque sea poco a poco, podemos tener mucha más fuerza, y también porque los temas son transversales. O sea, en pastoral de juventud tienes que trabajar con los padres, en pastoral familiar tienes que trabajar con los niños. Fue como una iluminación también el sínodo en la parte de trabajo conjunto. Y, por ejemplo, una concreción práctica fue la radio católica, que es bastante grande también en Tellón, pues la radio católica ponerse al servicio de una delegación nueva que había surgido, que era la de medio ambiente, toda la pastoral del medio ambiente, todo el movimiento Laudato Si. Entonces, hacer una colaboración y que en todos los programas de la radio pues viniera gente a hablar, activistas católicos o protestantes, y se diera una evangelización desde la radio de todo el movimiento ecologista y el punto de vista católico, la pastoral social, la doctrina social, pero desde el punto de vista ecológico. Entonces, el sínodo ha sido una revolución. ¿Qué ha pasado? Que ahora la Iglesia ha convocado un sínodo. Entonces, la diócesis, yo creo que le acogió un poco como diciendo, bueno, otra vez. Como diciendo, pero si acabamos de terminar, ahora volver a empezar. Entonces nos cogió un poco, también porque cuando terminas un sínodo salen los documentos, pero tienes que tener un proceso de bajarlo, de decidirlo y de plasmarlo. Entonces estábamos en el inicio de la plasmación. Entonces yo creo que no había muchas ganas de empezar el proceso desde el principio, las encuestas, el principio lo tienes que arrancar muy desde abajo, ¿no? Entonces, ahora que ya ha pasado prácticamente, pues ya Monseñor Lazo se ha ido, creo que ayer han nombrado al obispo titular nuevo, a Monseñor Agustín Kim, y creo que están como haciendo esa conexión entre de dónde venimos, que es de la finalización de un sínodo, y el inicio del sínodo a nivel universal. Pero creo que en la diócesis de Tellón, por ejemplo, no creo que será nada fácil, por esa circunstancia histórica que se da, porque creo que con plasmar el sínodo que hemos vivido ya tendríamos bastante trabajo. Pero claro, hay que unirse también a la ola y hay que subirse a la ola de la Iglesia, entonces tampoco se puede decir, a ver, esperar un momento, que terminamos nuestro proceso.
Y luego de Seúl y de otras diócesis que no te puedo decir mucho porque desde octubre que salí de Corea, entonces tendría que volver un poco para ver un poco cómo está el ambiente por Seúl o por otras diócesis que estén empezando. Pero ha pasado también en Cheonju, en Seúl, que estos últimos años ha habido muchos sínodos diocesanos. Entonces puede ser que les haya pasado algo parecido. Pero no es que sea negativo, porque también los frutos en general de los sínodos diocesanos ha sido muy bueno, ¿eh? Más que necesitas tiempo, ¿no? Es un proceso largo. Bueno, Esther, para ir terminando, ¿cómo tener el corazón en todo el mundo y cómo vivir esa universalidad que de alguna manera pues tú vives también? Eso es difícil, ¿eh? Yo creo que hay que estar en lo local, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que estar donde está, ¿no? Yo, bueno, en general estoy en Corea, aunque ahora estoy un poco dando vueltas por aquí y por allá, pero bueno, yo creo que estar en lo local, pero sí, quizá como hay que pedirle a Dios, ¿no? El regalo de, estando en lo local, como, no sé, no soltar como el mundo, no sé, no sabría cómo decirlo, ¿no? A mí me ayudan mucho las redes, porque yo creo que mi compromiso misionero presencialmente es en Corea, con los jóvenes de Corea, de Taeyeon, en concreto Taeyeon, porque tampoco hablo de otras diócesis, la diócesis que conozco es la de Taeyeon. Pero a mí lo que me ha ayudado a estar en la universalidad son las redes, ¿no? Pues, por ejemplo, mi compromiso con Imisión, que me conecta con otros religiosos y con otras personas que están en las redes, pero en otros países, o apuntarme a cursillos, no sé, un cursillo que están dando en Chile, y todo eso es por online, ¿no? Luego, pues seguir el Instagram pues, de una religiosa de Inglaterra o de un misionero que está en África, o el Twitter, pues te conectas con esta hermana que está allí la hermana Victoria, que está en Camerún. Entonces, las redes, yo creo que ha sido lo que me ha abierto a la universalidad y lo que me mantiene un poco con, pues ahora, bueno, Ucrania, pues enseguida buscas pues cómo está la situación, qué ha pasado de ayer a hoy. Y el Internet yo creo que es un regalo que Dios nos ha hecho en este siglo XXI para mantenernos un poco en el horizonte del cuerpo de Cristo, ¿no? Para poder estar en todos los lugares y que además es real, porque no me gusta para nada llamarlo virtual. Realmente es una realidad digital que no es presencial, pero es 100% real, ¿no? Como es 100% real el encuentro entre nosotros, aunque no nos podemos tocar porque todavía no nos deja el sistema, que dentro de poco a lo mejor nos dejará, pero es real el encuentro, ¿no? Y entonces los encuentros con las personas, por ejemplo, la gente que me escribe por Instagram o por YouTube, yo me los tomo muy en serio, como si fuera un chico que lo tengo al lado. Digo, solo que es digital, pero es un encuentro real. Entonces, a lo mejor me escribe un chico, siempre le pregunto, ¿desde dónde me escribes? Y a lo mejor me está hablando el chaval desde Panamá o desde, no sé, desde México. Pero ese joven, pues ese problema que tiene es real, lo que te está contando es real. Hace poco un sacerdote de la diócesis de Buenos Aires, pues casi una confesión, pues bueno, que me lo esté haciendo por Facebook no le quita importancia a lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo es grave para él, es serio. Entonces, escucharle, pues luego le puedes llamar por teléfono o luego puedes, pues me conecté con una persona de allí de Buenos Aires, pues que presencialmente le puedo ayudar. Es estar en el mundo, para mí las redes creo que ha sido el camino que me lo ha permitido, ¿no? Pues qué bonito escuchar eso también con todo lo que se habla de las redes, de internet y de todas estas tecnologías. Esther, desearte que llegues a Corea del Norte, pero bueno, Gracias. que sobre todo que seas muy feliz, que pases haciendo el bien ahí en Corea del Sur y que ha sido un gran regalo esta conversación que nos ha hecho cruzar fronteras y llegar nada más y nada menos que hasta Corea. Así que un abrazo muy fuerte y todo lo mejor para ti. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, por esta oportunidad y un regalo también conocerte, a ver si nos da la vida la oportunidad de conocernos también presencialmente. Pues ojalá y hasta siempre, Esther. Venga, chao, chao.